Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que nos vamos a dedicar a estudiar las teorías que intentan explicar cómo se originó el belly dance. Muchas de estas teorías, en realidad la mayoría de las que vamos a ver hoy, no tienen una base empírica suficiente. Quiere decir esto que no contamos con evidencias de que lo que proponen tenga algún correlato con lo que fue o con lo que es el origen del belly dance. Sin embargo, estas teorías continúan vigentes y muchos maestros y maestras continúan enseñando esto a sus alumnos y a sus alumnas. Para comenzar vamos a citar a Kurt Sachs. Kurt Sachs es un autor que en el año 1933 publica un libro titulado Historia Universal de la Danza. Lo que hace él en este libro es listar y describir danzas de diferentes lugares del mundo. Incluso las jerarquiza. Él establece una especie de escala que va desde las danzas menos evolucionadas a las más evolucionadas, y dentro de esa escala ubica las diferentes danzas que él cita en su libro. En esta escala, el belly dance queda en los últimos escalones. Esto quiere decir que para Kurt Sachs es una de las danzas más primitivas, menos evolucionadas. Hay que tener en cuenta que el marco teórico de referencia de este autor es el del evolucionismo eurocentrista. ¿Qué quiere decir esto? Que para él las diferentes culturas del mundo se encontraban en distintos escalones de desarrollo, en distintas etapas de desarrollo, que iban desde las más primitivas, las más salvajes, hasta las más evolucionadas. Las más evolucionadas eran las culturas europeas modernas, ¿sí? Y las más cercanas a la naturaleza, las más salvajes, eran las culturas con las que Europa se había ido encontrando a medida que se expandía. Las culturas de América, las culturas de Asia, las culturas de África. Estas culturas eran consideradas más primitivas, menos evolucionadas. Dentro de este marco teórico es que podemos ubicar el trabajo de este autor. Esto es importante porque muchas de las teorías que vamos a ver hoy, si bien no sostienen exactamente lo mismo que había sostenido Kurt Sachs, continúan teniendo este marco de referencia evolucionista. Ahora vamos a ver que la mayoría de las teorías, si no todas, que vamos a ver hoy, las podemos agrupar en dos grandes conjuntos. Por un lado tenemos las teorías centradas en el hombre y por otro lado tenemos las teorías centradas en la mujer. Muchos llaman a estas teorías centradas en la mujer teorías feministas. Yo, sin embargo, no estoy tan de acuerdo con este rótulo. Cuando las desarrollemos les voy a explicar bien por qué. En cuanto a las teorías centradas en el hombre, podemos decir que tienden a ver a la danza como una herramienta de seducción, como algo ligado a la sexualidad, ¿sí? La mujer que danza lo hace para seducir a un hombre o a un grupo de hombres que la está mirando. La mujer no es un sujeto danzante, es un objeto de los hombres que la miran bailar. En esta perspectiva es donde surgen mitos e historias, relatos, vinculados a esclavas que danzan en los mercados, a prostitutas que crean esta danza, a mujeres danzando en el harem, muchas veces compitiendo por obtener la atención de un sultán. Esta manera de ver la danza como algo sexual y exótico, dentro de una configuración social y cultural patriarcal, es la que subyace, por ejemplo, a las ferias internacionales que se realizaron en Estados Unidos y en Europa a comienzos del siglo XX. Nuevamente tenemos que remitirnos al marco teórico, al marco conceptual del evolucionismo eurocentrista. Incluso podemos hablar de un tipo específico de evolucionismo al que llamamos orientalismo, retomando las ideas del autor Edward Said. ¿Qué es lo que plantea Said? Que cuando Europa comienza a expandirse por lo que conocemos como Medio Oriente,
comienza a construir determinadas ideas, determinados estereotipos sobre las personas y sobre las culturas que se va encontrando, y las ve como culturas más primitivas, menos racionales, más ligadas a lo sensual. Esto como manera de justificar el dominio europeo sobre esas regiones. Las teorías del origen del belly dance centradas en la mujer fueron desarrolladas más que nada por bailarinas y por maestras muy prestigiosas a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos a Wendy Bonaventura, a Rosina Fauci Al-Rawi, a Carolina Varga de Nicu, que se la conoce como Morocco, ¿sí? Estas autoras van a tener varios puntos en común en cuanto a su propuesta. Por ejemplo, van a compartir con Kurt Sachs, el autor que mencionamos al comienzo de la clase, la idea de que el belly dance es una danza antigua, una danza primitiva, con lo cual seguimos situándonos dentro de un marco teórico de referencia de tipo evolucionista, de tipo eurocéntrico. La diferencia entre ellas y Kurt Sachs va a ser que ellas son bailarinas, ellas conocen en primera persona de qué se trata la danza y en qué consiste, mientras que Kurt Sachs en realidad había recurrido a fuentes de segunda y de tercera mano. En la mayoría de los casos ni siquiera había presenciado la ejecución de las danzas de la que él habló. Otra corriente teórica que va a influir sobre estas autoras es el feminismo, la oleada de pensamiento feminista que ocurrió en los 60 y en los 70. También vamos a encontrar un pensamiento neopagano de base, donde el belly dance va a ser visto como una práctica espiritual vinculada a una religión supuestamente antigua, en la cual se rendía culto a una deidad femenina, que suele ser denominada la diosa madre o la diosa. También encontramos cierta influencia del pensamiento psicoanalítico, puntualmente del psicoanálisis junguiano y de sus arquetipos. Estas autoras, otro punto en común que tienen, es que van a relacionar a la danza, al belly dance, con tres elementos. Por un lado, lo van a relacionar con esta creencia en la diosa madre o en la diosa de la que hablamos recién cuando nos referimos a las ideas neopaganas. Por otro lado, van a relacionar al belly dance con una supuesta civilización antigua de tipo matriarcal, ¿sí? En realidad no tenemos evidencias de que esta civilización matriarcal haya existido. Es más bien una construcción imaginaria que sirve para sustentar esta visión del belly dance. Y un tercer elemento con el que van a vincular a la danza es con un camino de autoconocimiento y de conocimiento del otro y de la naturaleza. Donald Docks va a agrupar a estas distintas corrientes de pensamiento bajo el rótulo de belly dance espiritual y va a proponer que se trata de una forma performática que invita a la especulación metafísica, debido a que tiene en cuenta elementos espirituales, religiosos, de culto. Va a agrupar a estas distintas autoras, a estos distintos pensamientos, en cuatro conjuntos. Por un lado, las que se refieren al belly dance como la danza de la diosa. Por otro lado, las que se refieren a él como la danza de la sacerdotisa, como la danza del nacimiento en tercer lugar o de la fertilidad, y por último, como una danza meditación. En cuanto a las que relacionan al belly dance con la diosa, que ven al belly dance como la danza de la diosa, van a proponer que existe una deidad femenina que es universal y que es inmanente a todos los seres humanos y a todo el mundo natural. De este modo, lo que haríamos a través de la danza sería rendir culto a esta diosa. El origen del belly dance estaría en los rituales religiosos en honor a esta deidad. Supuestamente, antiguamente existió esta religión que puede rastrearse, digamos, vestigios de esta religión pueden rastrearse en los distintos pensamientos religiosos
de diferentes culturas antiguas. Por ejemplo, encontramos a la diosa Inanna y a la diosa Ishtar en Mesopotamia, a Isis en el antiguo Egipto, a Afrodita, a Hera, a Artemisa en la Grecia antigua, a Astarte entre los fenicios, ¿sí? Estas diosas serían vestigios de aquel matriarcado, de aquella religión centrada en esta deidad femenina. Es así como las bailarinas seríamos representantes de esta deidad. Dentro de esta corriente ubicamos, por ejemplo, a Wendy Bonaventura. Estas categorías que propuso Donald y Dox en realidad las presentamos de manera esquemática, pero no son rígidas, son bastante flexibles e incluso encontramos diferentes componentes dentro de las propuestas de una misma bailarina. El segundo grupo al que nos referimos es al que ve al belly dance como la danza de la sacerdotisa. Tiene muchas similitudes con el belly dance como danza de la diosa, pero sin embargo introduce una jerarquía, ¿sí? Ya las belly dancers no son la diosa, sí constituyen una especie de conducto espiritual hacia las verdades que emanarían de esa deidad. Por ejemplo, encontramos acá a Helene Christopher o a Kathleen Graham. Estas bailarinas responden mayormente a esta idea acerca del belly dance. En cuanto al belly dance como danza de fertilidad o del nacimiento, la principal representante es Carolina Varga de Nicu, ¿sí? Carolina Varga de Nicu lo que va a proponer es que antiguamente, cuando una mujer daba a luz, había otras mujeres que danzaban junto a ella para acompañarla en ese momento, ¿sí? El momento de dar a luz, el momento del parto, era el momento central en la vida de una mujer, de acuerdo a esta autora. Y en general ella postula que la práctica del belly dance ayudaría a las mujeres en el momento del alumbramiento. Ella nota ciertas similitudes entre los músculos involucrados y los movimientos que se realizan al ejecutar belly dance y al dar a luz. Y de esto deduce que hay un vínculo entre esos dos actos, el acto de bailar y el acto de parir, que hay un vínculo entre ellos, que así es como se origina el belly dance, y también que practicar esta danza ayudaría a la mujer en el momento del alumbramiento. La cuarta categoría que propone Donald y Dox es la del belly dance como danza de meditación, ¿sí? Quienes adhieren a esta manera de ver el belly dance propone que al bailar pueden producirse experiencias somáticas tan intensas que como consecuencia podrían traer alteraciones de la conciencia de quien baila. Es así como se organizan retiros espirituales de danza, podríamos llamarlos así. Una de las referentes de esta forma de ver la danza es Dunya, que se refiere a su praxis como dance meditation, danza meditación. Para terminar, podríamos formular algunas críticas a lo que proponen estas autoras. Por un lado, ya lo dije cuando comencé a explicar las teorías centradas en la mujer, continúan respondiendo a una visión de tipo evolucionista eurocéntrica. Por otro lado, la principal crítica desde mi punto de vista es la falta de evidencia que sustente aquello que están afirmando, e incluso sus postulados son tan imprecisos que no son posibles, no son justificables científicamente, ¿sí? Para poder buscar evidencias, yo necesitaría definir con precisión a qué año me refiero, o mínimamente a qué momento de la historia me refiero. No decir la antigüedad, que es un término hiper vago y que puede ser entendido de distintas maneras. Debería ser más preciso al momento de definir temporalmente y espacialmente a qué me refiero,
¿sí? Definir claramente momento histórico y espacio geográfico, en el que estoy proponiendo, por ejemplo, que existía una cultura matriarcal que veneraba a una deidad femenina principal. Otra crítica que le podríamos hacer es que excluyen a los hombres de la práctica del belly dance. De hecho, Rosina Fauci Al-Rawi incluso llega a postular que esta es una danza femenina, una danza de la mujer. Y esto en realidad es refutable muy fácilmente. Conocemos gran cantidad de maestros internacionales e incluso acá en la Argentina tenemos grandes maestros, con lo cual no es una danza exclusiva de mujeres. Otra crítica está vinculada a su relación con el pensamiento feminista. Cuando comencé a explicar estas teorías del origen, mencioné que estas autoras solían ser llamadas feministas, pero que a mí ese rótulo no me parecía apropiado. Es el momento de que justifique eso que dije. Me refiero a que estas autoras, por lo general, postulan que el rol de la mujer está ligado a la procreación, a la generación de vida, a la creación. Bueno, vincular la función social de la mujer con la procreación, desde mi punto de vista, no puede ser considerado feminista. Por otro lado, quiero referirme específicamente a la propuesta de Carolina Varga de Nicu, de que el belly dance contribuye con el momento del alumbramiento. Para poder afirmar esto, yo necesito realizar estudios que lo avalen. ¿Cómo podrían ser estos estudios? Necesitaría, en principio, 2 grupos. Mujeres embarazadas que practiquen belly dance, mujeres embarazadas que no lo practiquen. Y luego, mediante algún instrumento diseñado para este fin específico, necesitaría determinar si en el momento del parto las mujeres que practicaron belly dance se vieron beneficiadas en comparación con las que no lo practicaban. E incluso así, no podría concluir que el belly dance fue lo que contribuyó. Aunque tuviera diferencias entre estos 2 grupos, no podría extraer esa conclusión. ¿Por qué? Porque puede ser que el beneficio haya partido de la práctica regular de actividad física, puede ser que haya influido, por ejemplo, el hecho de encontrarse regularmente con otras mujeres en una situación similar a la propia. Por lo tanto, parecería más apropiado realizar un estudio que compare mujeres que practican belly dance con mujeres que practican otro tipo de danza, por ejemplo. Recién, una vez que yo realizo este estudio, que con este instrumento yo logro determinar que existen diferencias entre estos 2 grupos, yo podría concluir que el belly dance contribuyó, que colaboró en el momento del alumbramiento. A modo de conclusión, me interesa tomar lo que propone Andrea Digon en su artículo En busca de los orígenes del belly dance. En este artículo, Digon dice que muchas de las teorías que creamos acerca del origen del belly dance son mitos, son relatos, ¿sí? A medida que el tiempo pasa, vamos perdiendo información acerca del pasado, nos van quedando huecos, vacíos en lo que sabemos. Una de las maneras de llenar esos huecos es construyendo estos relatos. Ahora bien, estos relatos no son historias, son simplemente mitos. Otra idea interesante que propone Digon en ese artículo es que proponer un único origen para el belly dance es en realidad una concepción simplista, que resulta poco respetuosa hacia, por ejemplo, las culturas del pasado. Proponer un origen único para la danza es ignorar la complejidad de otras culturas que no son la nuestra. La propuesta es rescatar esa complejidad que existe en las culturas a las cuales no pertenecemos e incluso replantearnos las preguntas que nos hacemos con respecto al origen del belly dance. En lugar de realizar una pregunta tan imprecisa y tan vaga como ¿cuál es el origen del belly dance?, podemos realizarnos preguntas más específicas que nos van a permitir
buscar evidencias de aquello que queremos conocer. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿cuál es el origen de la danza que realizamos con determinado elemento? O ¿cómo surge esta performance solista de una bailarina en una celebración determinada, como puede ser una boda? Plantearnos preguntas más específicas nos va a permitir estudiar este tema que queremos estudiar, el origen del belly dance, de una manera científica, ¿sí? Nos va a ayudar a que podamos encontrar evidencias empíricas que sustenten eso que queremos proponer o que queremos conocer. Por otro lado, no podemos ignorar que el belly dance es una práctica cultural y por lo tanto se construye de manera sociohistórica. Por lo tanto, no resulta apropiado proponer un origen para una práctica cultural tan compleja y que incluso de hecho ni siquiera es una danza, sino que es un conglomerado de danzas que podríamos situar entre el sur de España, incluso la India, pasando por el norte de África, la península arábiga, y luego de la globalización y de las migraciones múltiples. Incluso es una danza que se practica en prácticamente todo el mundo. Con lo cual tenemos que rescatar esa complejidad y que valorarla.